Bueno, Nico Singer es un pebete, es un millennial, con lo cual yo creo que en esto no cuenta, pero la pregunta para Sofi es, dime... Sos un purrete, ¿eh? Sí. Purrete. Parece que tuviera 25 y está llegando, pero el motor... está llegando a los 60, te pusiste colorado, ¿eh? El motor tiene kilometraje. Bueno, pregunta para Sofi, dime cuándo naciste, es decir, cuántos años tienes y te diré cuántas crisis viviste. Estamos hablando de la Argentina, Sofi, ¿no? Estamos hablando de la Argentina, claro que sí. Si hubiésemos nacido en otro país, anda a saber cómo nos hubiese tocado, ¿no? Esta carambola loca que es la vida. Pero nos tocó nacer en la Argentina, país que tiene muchos años económicos malos. Hablamos de crisis económicas, ¿verdad? Hablamos de crisis económica. Cuando hablamos de recesión, hablamos de caída de la economía. Una economía que no crece, tampoco se estanca, cae, ¿no? Cuando decimos cae el PBI y todas las consecuencias que eso tiene en nuestro bolsillo, en nuestro salario, en los comercios que bajan persianas y todo lo que sabemos que pasa cuando pasamos por un año recesivo en la economía. Y te agrego más, Sofi, quedarte sin laburo. Totalmente. Que vayas a laburar y te digan, ¿sabes qué? A partir de hoy no. A muchos nos ha pasado y es la sensación más amarga, es la sensación más triste de desazón, desesperanza, desesperación también, el sentirte absolutamente vulnerable, esto de voy a laburar y a los 5 minutos me vuelvo a casa porque me despidieron del trabajo. Esto es otra consecuencia de las crisis, ¿no? Totalmente, otra consecuencia de tener tantos años recesivos en la economía. Miren, les quiero mostrar un cuadro del economista Neri Persicini, un genio, nos ayudó toda esta semana con un montón de informes que tiene que ver con esto, ¿no? Él da unos ejemplos, por ejemplo, dice que su abuelo nació en 1931, 33% de su tiempo en recesión, pero si les parece, yo les quiero hacer este juego de a ver cuántos años vivió cada uno de nosotros en recesión. A ver si me hacen doble clic sobre el segundo cuadrito, el que es blanco y azul. A ver, Nico, por ejemplo, la segunda imagen, a ver si la tenemos. Ahí está, perfecto. Nico, edad. 48. 48. Viviste 21 años de tu vida en recesión. Una locura, casi la mitad. Casi la mitad. Casi la mitad. Remando, ¿sabes cómo se llama eso? Remarla no en dulce de leche. Remarla en una situación espesa que parece que querés salir, pero no estás brea, pudiendo. estamos No remando. es saludable, ¿eh? No es saludable. No, bueno, No, claro. no, claro. no. Marito, edad. Son muy 25. coquetos. 25. Bueno, Dale. 25. No, A ver. 55, con lo cual te puedo contar algunas, ¿no? Claro. Te cuento una, la del 89, Alfonsín, 1 de junio, 200% de inflación mensual. Mensual fue el comienzo del fin del gobierno de Alfonsín. Ese día me quedé sin los 3 trabajos que tenía. En ninguno estaba legalizado, digamos. No me gusta decir en negro. No, está bien. En ninguno estaba legalizado. Ese día me quedé sin 3 trabajos, con lo cual sé lo que es esto, ¿no? La cara más agria de todo esto. Absoluto, absoluto. Mira, volví a mi casa, a las 3 de la tarde entraba el diario Puntal, que todavía sigue, y recuerdo que mi madre estaba en la ventana, sale a la puerta. ¿Cómo habrá sido mi cara? Yo tenía 19, 20 años, ¿no? Era muy jovencito. Y mi madre me dice, te quedaste sin trabajo, ¿no? Y le digo, ¿cómo te diste cuenta? La cara que trae. Las mamás. Las mamás. Las ¿no? mamás. Las mamás. Perdón la anécdota personal, no. pero quiero dimensionar lo que se siente, Es ¿no? que sí, porque, a ver, Mario, son números, pero son historias, tal cual lo decís. O sea, porque tal vez viví la mitad de mi vida en recesión. No, viviste la mitad de tu vida en recesión. Digo, entendamos un poco, ¿no? Lo que significa este número tan tremendo. A ver, por ejemplo, 55 años, 21 años en recesión. Tu promedio está un poquito mejor que el de El Nico. mío. Sí. Totalmente. Y yo tengo 29, sí. Vamos, no, Mario. 12 años 29 tiene. Sí. Igual yo le 12 años de vida de sumaría, a ver, sí, 21 años de recesión. Hay que ver cómo se cuenta la época de la dictadura militar, ¿no? Ustedes no habían nacido, o por lo menos Sofi no había nacido, con la 1050 mediante que a la clase media la hizo pelota.
Mira, lo que está contando acá el economista es qué pasó, si cayó la economía o no ese año. O sea, es como un número específico de si la economía cae o no cayó. Les tiro estos dos datitos para terminar, porque seguramente nos esté mirando gente que tiene hijos, hijas, chiquitos, ¿no? Por ejemplo, si tenés un hijo de 4 años, esa personita vivió 3 años de su vida en recesión. O sea, casi no conoce una economía creciendo. Y si tenés un hijo de 14, la mitad de su vida, 7 años en recesión, ¿eh? ¿Quién hizo esto? Neri Persicini. Lo tenemos en línea. Neri, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bueno, ahí estaba viendo el posteo, empezó como una historia personal y derivó en este conteo hacia atrás, Neri. Efectivamente, la verdad la percepción que yo tengo es que a mi abuelo las cosas le eran más fáciles, a mi papá un poco más fáciles que a mí difíciles y a mi hija más difíciles aún. Entonces me fui a buscar la base de datos de crecimiento de Argentina, lo puse en ese cuadro y la verdad que los resultados fueron contundentes. La verdad, cuando me presento, Neri, cumplo 36 este año, el 42% de mi vida en recesión, la verdad que es un dato demoledor. ¿Y cuáles fueron los años más bravos, más jodidos? En verdad, lo que uno ve en el análisis es que los chicos de menos de 15 años son los que más complicados están porque pasaron 50, 60, 70% de su vida en recesión. Sí. Estamos hablando del serrucho que comenzó en 2012, que crecíamos 2, bajábamos 2, y después lo que fue la debacle de los últimos años, que prácticamente 4 años sin crecimiento hasta lo que fue el rebote de 2021. ¿Y en esta mirada hacia atrás hubo alguna crisis que te llamó, digo por los números, ¿no?, que te llamó particularmente la atención en lo que viste? La verdad no había visto nada parecido a lo que fue el año 2020, con esa caída de 10% del PBI, tan repentina, tan abrupta, tan profunda, ¿no? Y que tuvo también, además, hizo metástasis en todo el sistema productivo con este establecimiento de la cuarentena estricta, y hoy vemos la proliferación de casos y vemos una situación completamente diferente. Entonces, bueno, uno se pregunta qué habría pasado si las cosas hubieran tomado otro carril o otro tipo de precaución. Claro, porque, perdón, no, a ver, lo que tomaste acá, Neri, para aclarar es, digamos, los años de la persona versus los años de caída de la economía, ¿no? Porque Mario recién me preguntaba, bueno, llevarlo a casos, hiperinflación, alguna devaluación. Bueno, lo que acá miraste es la caída de la economía. Por eso igual me sorprendió mucho que dijeras que 2020 fue una de las crisis más importantes que viste. O sea, un chico de 2 años, 3 años, 4 años realmente vivió muy malos años en la Argentina, ¿no? Sí, efectivamente, porque después de un año y monedas de ese momento tenemos una pobreza que va camino al 50%, la inflación. Tenemos el segundo dato más alto de inflación desde la salida de la hiper, o sea, desde fines de los 80. Entonces yo veo que esa crisis, a diferencia de otras que generaron consecuencias, me parece que el efecto o el terremoto que genera es todavía más duradero, más profundo. Entonces, como nieto que fui, como hijo que fui y como padre que soy ahora, me preocupa el legado que los argentinos le estamos dando a nuestros hijos. Yo tengo una nena de 3 años que vivió el 67% de sus años con la economía cayendo. Porque expliquemos, a ver, porque recién lo hablábamos con Mario un poco, que es que dónde se ve, ¿no?, que podés perder el trabajo, que un comercio no abre, digo, ¿por qué importa la cantidad de años que pasamos en recesión? Porque de una u otra manera influyen los ánimos, influyen la calidad de vida, en cómo enfrentamos la adversidad. Lo que fue 2020 y lo que queda de lo que fue 2021 también con su recuperación asimétrica, muestra que los argentinos, la verdad, fuimos supervivientes, pero todavía quedan secuelas. Déjame comentarte, Sofi, que en el siguiente tuit yo hice el mismo ejercicio, pero con la tasa promedio de crecimiento. ¿Y ahí qué encontraste? Y ahí lo que encontré básicamente es que mi abuelo, que te comentaba que vivió el 33% de su vida en recesión, tuvo una tasa de crecimiento promedio de 8%. Mi papá estuvo más cerca del 6%, anual estoy hablando, ¿no? Yo estoy por debajo del 5% promedio, 4,6, 4,7. Y mi hija pobre está en menos 0,4% de crecimiento, o sea, crecimiento negativo, caída. Entonces, no solamente es la cantidad de años de recesión, sino el crecimiento promedio que nos queda a los argentinos a lo largo de nuestra vida. Devastador, este dato también, ¿no? Cómo
cómo va empeorando ese crecimiento a medida que somos más jóvenes los argentinos, ¿no? Y habla también del deterioro de la economía en general, ¿no? De una crisis de la que es cada vez más difícil salir. Así es, vos lo dijiste. Lo único que queda, pienso, para los más jóvenes que tienen más tiempo viviendo en recesión es, ojalá de acá para adelante, como por suerte les queda mucho tiempo por vivir, ojalá las cosas se arreglen, y puedan compensar ese tiempo con épocas de buen vivir, ¿no? Y no vivir en tiempos de recesión. Sí, efectivamente, como decía Ortega y Gasset, argentinos a las cosas, y creo que eso es lo que falta. Y me parece que ese cambio de chip tiene que venir desde arriba, desde una macroeconomía estable, con la inflación a la baja, con un déficit fiscal equilibrado, sin emisión monetaria y la verdad con una apertura al mundo que hoy por hoy Argentina no tiene. ¿Qué repercusiones ha tenido este trabajo que hiciste, que te hayan llamado particularmente la atención? Creo que la gente en el día a día no se da cuenta de estas cosas y si bien yo soy economista y puedo ver los números en profundidad, siempre me interesó poder llevárselo a la gente. La verdad que trabaja, llega, prende la tele y lo puede ver. Así que la verdad que muy contento, muy conforme con que este tipo de información económica que a mí me apasiona llegue también a más gente, que sea más plural todavía. Pero digo, en los mensajes que seguramente la gente te ha dejado, alguna historia, alguien que se haya sentido identificada con alguna en particular, que te haya sumado incluso datos. Sí, particularmente recibí un mensaje que hacía referencia a un paper del exterior que hablaba del estado de ánimo en los jóvenes es mucho peor que a lo de los adultos, pero en parte este estudio lo atribuía a la cantidad de años en recesión. Así que sí, creo que fue un hilo que empezó a disparar otro tipo de temas también asociados y que, bueno, por supuesto la economía es dinámica y siempre se puede interrelacionar. Eso explica también por qué la Argentina es uno de los países con mayor cantidad de psicólogos, ¿no? De profesionales en buena hora y bienvenidos sean, ¿no? Para arreglarnos un poco la croqueta, ayudarnos a arreglar un poco la croqueta, ¿no? Bueno, y también de economistas que también hacemos las veces de psicólogo muchas veces. ¿Te toca hacer de psicólogo? Sí, por supuesto. Donde yo trabajo administramos inversiones y sí, fueron años muy malos y muchas veces más que asesorarlos hay que ponerle la mano en el hombro, escucharlos, estar ahí. Así que, y digo desde el pequeño RISTA hasta el fondo institucional. Así que estar en Argentina es un deporte de riesgo. Neri Persicini, economista, gracias por sumarte a este trabajo que nos trajo Sofi Terril. Un abrazo grande. Un placer, hasta luego. Chau, hasta luego.